¿Qué tal? Buenas tardes. 2:30 del mediodía comienza una nueva edición del informativo que entre los asuntos de portada tiene la reunión que han protagonizado esta mañana el delegado del Gobierno en Cantabria y la diputada a la par que candidata regionalista Paula Fernández para analizar la marcha de tantas obras que el Estado mantiene en la región y que ha dicho han sido demandas históricas de su partido para los diversos gobiernos. Entre ellas están las infraestructuras ferroviarias, tanto la red de cercanías como el tren de altas prestaciones con Bilbao o la llegada de la alta velocidad hasta Reinosa. Mismas demandas y también misma actitud de escucha y compromiso del Ejecutivo encargado de desarrollarlas, como vamos a escuchar. Reivindicativos, exigentes y dialogantes. No creemos en el enfrentamiento con ninguna administración a la hora de pedir soluciones para los cántabros, y así vamos a seguir trabajando. Por lo tanto, hoy he venido a dialogar con el delegado, le he venido a exigir y he venido a reivindicar obras históricas para esta tierra en las que mi partido ha tenido, como os he relatado, protagonismo importante a lo largo de estos años pasados. Para los regionalistas es fundamental que los trenes de cercanías lleguen en el tiempo en el que se firmó y en el que se pactó, que luche por un proyecto único Santander-Bilbao. El bypass de Nogales, que no se quede ahí el tren de altas prestaciones. En lo que nos corresponde a los regionalistas, vamos a estar muy vigilantes con que esa obra llegue hasta Reinosa. Es el gran proyecto del Partido Socialista, del Gobierno de España, de la legislatura y de la próxima década. Y aquí voy a ser tajante. En este momento hay en ejecución, invirtiéndose, máquinas que están trabajando en la red ferroviaria de cercanías en Cantabria con una inversión ya ejecutada o ejecutándose de 700 millones de euros. El proyecto para la llegada de la alta velocidad a Reinosa, este proyecto va mejor que nunca, atraviesa una salud extraordinaria, y hemos repasado también el tren Santander-Bilbao, que insisto, es un compromiso del Gobierno de España, y si ahora discutimos si se hace por tramos, cuándo va a llegar, es porque este Gobierno ha decidido hacerlo. Forma parte de los compromisos del Gobierno de España, y lo que estamos intentando es que sea viable y que esa actuación se pueda desarrollar y que por tanto podamos verla ejecutada lo más pronto posible. En cuanto a los nuevos trenes, ya han escuchado la respuesta de Pedro Casares. No deja claro si las sospechas por si esos nuevos trenes estarán o no en fecha. De momento, desde la delegación no tienen conocimiento por parte de la empresa que los fabrica de las sospechas que desde diferentes formaciones se tienen, entre ellas el propio partido regionalista, de que no van a llegar en plazo. Nosotros esperamos que lleguen, hay tiempo todavía, estamos hablando de las primeras unidades, son las que tendrían que llegar en ese primer semestre de 2026. La empresa no ha comunicado que no vaya a cumplir pues, ese contrato que tenemos firmados con ellos. De infraestructuras, y nos situamos en el campo de la sanidad porque el equipo de enfermería del bloque quirúrgico del Hospital Comarcal de Laredo registrará mañana jueves 25 a las 12 en el Parlamento de Cantabria las más de 7.000 firmas de usuarios que ha recogido en apoyo a su reivindicación para recuperar la tercera enfermera de quirófano en el turno de noche, cuyo servicio fue suprimido el pasado 1 de febrero. Una representación de las enfermeras quirúrgicas acudirá a la Cámara para formalizar el registro y hacer llegar las firmas a las autoridades políticas y sanitarias de la comunidad autónoma, a las que desean trasladar su profundo desacuerdo y preocupación por la retirada de esta enfermera del turno de noche y el impacto que ha supuesto en la carga asistencial y la calidad del servicio. Cupo completo, en torno a 200 personas matriculadas en la edición de este año de las Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral, que hasta mañana acoge el Seminario de Montecorbán. Personas que una vez que prueban, repiten cada año, nos dicen desde la organización.
porque la experiencia es muy positiva, es una experiencia eclesial, una experiencia de inicio de curso y es una experiencia donde todos nos formamos juntos para trabajar luego de una forma común en la pastoral, cada uno allí donde se encuentra, o bien en la parroquia, o bien en el colegio, o bien en la pastoral de la salud, o en, bueno, pues en diferentes ámbitos, y entonces la experiencia muy positiva. Organización de un encuentro que se caracteriza por su estrategia y buen sentido, con el ánimo de sentirnos unidos y caminar juntos. El hecho de encontrarnos con otras realidades, con otras personas, poder compartir también la participación de los que van a determinados talleres, bueno, es una manera de confrontar, de hacer comunión, de sentirnos muy iglesia. Ahora mismo nosotros ya estamos implementando lo que el documento final del sínodo, es implementar un itinerario. Empezamos este año de una manera muy fuerte con el método de la escucha en el espíritu, pues para saber realmente cómo discernir entre todos, con todos, sin exclusiones. La ponente de ayer y de hoy, María Elisa Estevez, de la Institución Teresiana, y el tema el fortalecimiento del camino sinodal, comunión, conversión y misión, así como el discernimiento personal y comunitario en una iglesia sinodal. La comunión, esa comunión que es para la misión, se realiza en lo concreto de la participación de todos los fieles, de todo el pueblo de Dios en esa misión evangelizadora. Desde ahí hemos estado viendo cómo la sinodalidad nos invita a una conversión personal, pero también eclesial, y esa conversión tiene que ir dándose en las relaciones que se dan entre los diferentes sujetos eclesiales, también en las dinámicas de comunicación, es decir, cómo fomentamos procesos de comunicación entre nosotros y, por supuesto, en qué procesos de participación y qué estructuras nos habilitan o nos hacen viable esa participación de todos y todas, cada uno a su modo y con una responsabilidad esencial y diferenciada de todos en esta misión evangelizadora. Tras las ponencias se suceden los talleres que cada participante escoge en primer lugar entre las 10 opciones disponibles. Cuando la lista de participantes está llena para uno de ellos, se le asigna la opción elegida en segundo o tercer lugar. Mañana se pondrá el broche final a la edición 2025 de estas jornadas, que celebrarán una Eucaristía final a partir de las 7:30 de la tarde, presidida por nuestro obispo, don Arturo Ros. Durante 5 días, más de 200 especialistas en oceanografía física de universidades y centros de investigación internacionales se dan cita en Santander en el marco del 4º Taller Internacional sobre olas, mareas ciclónicas y riesgos costeros, que se celebra junto con la edición número 13 del Taller Internacional de Olas. El encuentro tiene lugar por primera vez en España y es un foro de carácter internacional en el que se abordan, entre otros temas, los avances de la modelización de olas, tormentas y los riesgos asociados a la subida del nivel del mar. La rectora de la Universidad de Cantabria ha dado la bienvenida a los congresistas en el Paraninfo de la institución, donde se desarrolla todo el programa científico, compuesto por más de un centenar de ponencias y sesiones paralelas. Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Vamos en este tiempo dedicado al ocio y la cultura con el programa Origen de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional, que pone a disposición del público la tercera pieza audiovisual, en este caso sobre el rabel y las coplas improvisadas con este instrumento en Cantabria. El objetivo de estos materiales audiovisuales es compartir saberes e historia sobre el patrimonio cultural tangible e intangible de Cantabria. Para la realización de este corto se ha contado con el músico Miguel Cadavieco, discípulo de Chema Puente, que lleva tocando el rabel desde hace 30 años y es uno de los pocos músicos que sigue improvisando coplas en directo.
La píldora se grabó el día a jorra del programa Origen, que tuvo lugar el pasado 9 de agosto en Borleña. En total se trata de 8 píldoras audiovisuales que se irán publicando en las próximas semanas. Cada una de ellas trata un tema: los coros ronda, el rabel, la pandereta, las danzas, la gaita, el acordeón, los piteros y las bandas de folk. El rabelista cantaba coplas. Se cree que la práctica de improvisar dichas coplas surgió en el Valle de Polaciones. Hoy en día el rabel se aprende a tocar en las escuelas de folclore de toda Cantabria. Chema Puente fue uno de los maestros que más difundió su aprendizaje y un puente entre los últimos tañedores de Polaciones y los nuevos rabelistas. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el extracto de la resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a profesionales en régimen de concurrencia competitiva para la producción y edición audiovisual. Ayudas que suponen una inversión total de 80.000 euros y que se dirigen a profesionales para la producción y edición de cortometrajes de ficción, animación o documentales y videoarte entre el 1 de enero de este año y diciembre de 2026. Los criterios de valoración de los trabajos candidatos serán el interés cultural del proyecto, valorando tanto la originalidad del guión como la propuesta visual y la historia que se cuenta. La relevancia y originalidad del proyecto. En la categoría de ficción se analizará la calidad del guión y en videoarte y documental la investigación desarrollada. Otro de los aspectos a tener en cuenta será la viabilidad del proyecto, a través de la adecuación a la previsión presupuestaria, al plan de producción y al de financiación. Se tendrán en cuenta otros temas como la trayectoria profesional, la generación de actividad económica en Cantabria, así como el interés histórico-cultural del proyecto, en función del grado de conexión con la comunidad autónoma. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles. Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. La nueva serie de Santiago Díaz, revelación de la novela negra española, con más de 160.000 lectores adictos a sus thrillers de taquicardia, afirma la crítica, tiene una cita esta tarde con su público en Santander. El Ateneo se convertirá en el epicentro de este género de 7:30 a 9, donde estará el escritor madrileño, al que hemos tenido ocasión de interpelar sobre el protagonista de su última historia, J.D. Cortés, un personaje que rompe moldes, gitano, policía, irreverente, pero con una intuición privilegiada. Yo buscaba a alguien que no se encontrase los problemas, sino que su propia naturaleza fuese un problema en sí mismo. Y pensando en qué podía hacer, descubrí que un policía gitano iba a estar mal visto, entre comillas, ¿no? O prejuzgado en los dos ámbitos en los que se movía. En la comisaría, siendo la oveja negra porque es gitano y no se fían de él, pero en su comunidad tampoco porque es policía y nadie lo ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, esa manera de moverse entre ambos mundos, el de no encontrar su lugar, pues hacía que el personaje adquiriese una profundidad que a mí me gustaba mucho, ¿no? Y bueno, y como responsabilidad a la hora de echar a andar un personaje tan especial, yo he procurado ser honesto y ser fiel y contar las cosas tanto buenas como malas de la comunidad gitana, ¿no? Contar esas cosas obsoletas que siguen existiendo, aunque hay que decir que las están corrigiendo ya, muchas de ellas, pero también las cosas bonitas, ¿no? Ese respeto por los mayores, ese folclore, ese arte, ¿no? Y esa gracia que tienen en muchas ocasiones, y todos esos elementos juntos me hacían que me otorgasen muchas características positivas para un personaje protagonista. Santiago Díaz, que se ha ganado un lugar de honor en la novela negra española gracias a su estilo directo, trepidante y lleno de sorpresas. Ahora con JD vuelve dispuesto a enganchar a miles de lectores y a demostrar por qué es uno de los nombres más comentados del momento. Con él les dejamos, volvemos con nuestra segunda edición, ya lo saben, esta tarde a partir de las 8:30.